Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se llama Organización Política. Estamos hablando de las autoridades en el virreinato. Vamos a ver el día de hoy, recordamos clases anteriores, hablábamos sobre las leyes nuevas. Recordamos que el rey no podía venir al Perú y vigilar personalmente. Para eso envía al virrey. El virrey era la persona capacitada para poder organizar, velar la seguridad, la política y la economía para España. Hemos visto también que para escoger un virrey, el rey estaba a la cabeza. El rey es la máxima autoridad, pero para eso se organizó políticamente para distribuir algunos cargos, como por ejemplo tenemos el Consejo de Indias, que era el encargado de vigilar, de velar, y también tenía algunos puntos muy importantes y privilegios, las cuales designaba el Consejo de Indias. Luego del Consejo de Indias, en el tercer punto está el virrey. El virrey estaba a la cabeza, pero la Real Audiencia era el encargado de escoger algunos de candidatos para darle a los reyes para que sea la persona quien dirija nuestro país. Vamos a ver el día de hoy cómo el virrey poseía instrucciones que les entregaba el Consejo de Indias, que tenía que obedecer. La función del virrey, vamos a ver, eran políticas y militares, y también sociales, económicas. Era prácticamente como un presidente. Vamos a ver el día de hoy en lo político. El virrey gobernaba el territorio a la cual se le había asignado. Pero ese territorio tenía que estar sustentada y verificada al término de su gobierno. Entonces, para eso existía lo que es la memoria. Cuando un virrey dejaba su gobierno, entonces hacía un documento que era sus memorias, cómo había desarrollado, cómo había trabajado el virrey durante su gobierno. Luego, también vamos a ver que se abría un pliego de mortaza. Ese pliego de mortaza era la orden que constaba los nombres a la cual se debía elegir al próximo virrey después de su mandato. Vamos a recordar el día de hoy quién fue el primer virrey del Perú. Tenemos a Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey. Luego vemos el último virrey, que fue el virrey La Serna. En el Perú hemos tenido 40 virreyes que nos han gobernado en el virreinato del Perú. Entonces decíamos en lo político, el gobierno debía ser vigilado por el virrey. En los militares también tenía que la función de ser el jefe máximo de todos los militares. También reorganizar su ejército, velar por la seguridad, contar con todos los implementos, de acuerdo al gobierno de cada virrey. Entonces también tenía la función de vigilar el territorio la cual se le había designado. Recordamos que el virrey tenía un límite para gobernar, tenía sus fronteras, hasta ahí nada más podía gobernar, tenía limitados sus territorios. Vamos a ver ahora, en lo judicial, se crearon lo que son las audiencias, que se recibía como hoy en día las apelaciones, la sentencia que se les daba, era igual como hoy en día.
Vemos también que se dio el corregidor. ¿Qué era el corregidor? El corregidor eran unidades administrativas en cuanto a su territorio. Esto también eran representados por el representante de un virrey. Luego tenemos las intendencias. Las intendencias eran instituciones que se subdividían en partidos, que eran gobernados por peninsulares o nombrados por el mismo rey. Esas eran las intendencias. Vamos a ver también que se dio durante el virreinato los cabildos. Los cabildos son como hoy en día se les conoce a las municipalidades, al alcalde, la cual representa. Entonces los cabildos o también eran llamados ayuntamientos. Eran órganos de gobierno local, lo que hoy en día se conoce como la municipalidad. Luego vienen los caciques. Durante el virreinato se dieron los caciques. Los caciques eran llamados también como los curacas, más conocidos como los curacas, las cuales ellos se encargaban de vigilar el orden y también de cobrar algunos impuestos. Muy bien, chicos. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación, que nos dice, ¿cuál fue la institución virreinal que sigue vigente hasta nuestros días? ¿Cómo se llama esa institución virreinal? Recordamos que eran los cabildos o también ayuntamientos. La respuesta es los cabildos, que eran las municipalidades que hoy en día los tenemos. Pregunta 2. ¿Cuál es la función principal de la Real Audiencia de Lima? Miren chicos, la Real Audiencia se encargaba de hasta de escoger el virrey quien iba a entrar. Tenía un cargo político bien importante, tenía un poder. Entonces la Real Audiencia era la que se encargaba de escoger quién iba a ser el futuro virrey. También tenía el poder de revisar qué obras había hecho y de repente podía ser enjuiciado ese virrey. Entonces todo eso tenía la Real Audiencia, el poder. Ahora, la respuesta de la pregunta 2 es, primero, administraba justicia, ¿no? Entre los habitantes, velar por el cumplimiento de las instituciones y las ordenanzas que le daba el rey. Todo eso lo hacía. Vamos con la pregunta número 3, que dice, ¿quiénes eran los intermediarios entre la administración virreinal y los indígenas? La respuesta 3 eran los caciques o también llamados los curacas. 4. ¿Qué son las memorias? Miren, las memorias son todo aquello que el virrey cómo había gobernado, qué obras había hecho, eso vendría a ser todas las memorias, todo el suceso que había hecho el virrey. Se le denominaba como memorias. O también es el documento que queda registrado los resultados del desarrollo de el virrey durante su gobierno. Vamos con la pregunta de la lectura. La lectura lleva el título El buen corregidor. El buen corregidor. Así se le decía. Número 1. ¿Cuál era la función de los corregidores? ¿Cuál era su función? Su función era cuidar por los indígenas, que todo vaya bien con los indígenas, pero lamentablemente no cumplían sus funciones, más se aprovechaban de los indígenas. La respuesta de la pregunta de la lectura es velar por el bienestar, esa era su función, de los indígenas. Sin embargo, en la práctica cometían muchos abusos. Según la lectura, nos habla así. 2. ¿De qué manera abusaban los indígenas? Los corregidores, ¿cómo lo abusaban? Primero, cobraban impuestos. Segundo, también les vendían objetos que para los indígenas no eran aprovechables. Les vendían cosas, por ejemplo, lentes, medias de seda,
y cosas que ellos no lo utilizaban y lo vendían caros todavía y eran obligados a comprarlos. Pregunta 3. ¿Por qué se dice que eran los funcionarios más odiados? ¿Por qué eran odiados? La respuesta es 3. Sus abusos originaron, tanto así fueron los abusos, que los indígenas, cansados de ese abuso, hasta se rebelaban por todos los abusos que cometían. Muy bien. Ahora hemos completado todas las preguntas. Ahora vamos con las preguntas de la retroalimentación. Pero antes hay una pregunta que nos dice: elabora un mapa conceptual de las autoridades virreinales. Las autoridades virreinales. Vamos a ver el día de hoy. Primero, a la cabeza estaba el rey. En segundo estaba el Consejo de Indias, que también tenía un cargo político. Se encargaba, ¿no? Tenía muchas funciones el Consejo de Indias. Luego vamos a ver que venía el virrey. El virrey. Y luego las audiencias también tenían un poder, porque ellos vigilaban que todo salga bien durante el gobierno. En las audiencias vamos a ver que se elige a un presidente, que son las autoridades regionales. ¿Quiénes eran las regionales? Región, habla de región, como departamentos, regiones. Entonces, las autoridades regionales vendrían a ser los alcaldes mayores y también los corregidores. Luego venían en las audiencias los regidores, las cuales velaban por las autoridades locales. Como ya le hemos dicho, algunos que se parecen como hoy en día, que son nuestras municipalidades, que son alcaldes menores, se dividían en dos, alcaldes menores y también los regidores. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: define los siguientes documentos. 1. Memorias. Nos dice, vamos a definir las memorias. Las memorias es un documento que queda registrado como los resultados por el desarrollo de su gobierno de los virreyes. Hacían unas memorias, cómo fue, qué acontecimientos hubo. Eso vendría a ser las memorias de los virreyes. 2. Pliego de Mortaza. Como su nombre dice, pliego de Mortaza. Era también un documento, pero ese documento estaba registrado los candidatos que al futuro, quienes después de su gobierno del virrey iba a entrar. Aproximadamente habían como tres virreyes, las cuales dentro de esos 3 elegía uno. ¿Qué es juicio de residencia? El juicio de residencia es un procedimiento judicial. Se le hacía así cuando cometían un delito, un atropello. Entonces se le levantaba un juicio de residencia. Entonces es un procedimiento judicial de derecho que se le daba al término de su mandato de los virreyes. Muy bien, chicos. Entonces el día de hoy hemos visto en la clase lo que es la organización política. Todo esto se creó con la finalidad de aumentar económicamente los bienes para España, cobrando impuestos, trabajando en minas, trabajando altas horas de trabajo durante las minas, que muchas veces eran mal pagados y otras veces también eran aprovechados por los españoles. Algunos del dinero que sacaban de las minas no iba para directamente a España, sino también iba para las autoridades que muchas veces tenían malos procedimientos. Entonces ese dinero no netamente iba para España, sino algunos también que tenían cargos políticos se quedaban con una parte del dinero que habían sido aprovechados durante el virreinato.
Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto en la clase lo que son las organizaciones políticas, las funciones de un virrey, cuáles eran las funciones y también terminando su gobierno tenía que haber un juicio de resiliencia. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.